Buenos días, jóvenes. El día de hoy nos reunimos para la clase de filosofía común, ¿ya? Vamos a trabajar en torno a el inicio ya de contenidos propios de la filosofía. Ya recordemos que nosotros en una primera instancia hicimos un ejercicio de asombro, después en el colegio. Después hicimos un diagnóstico, después ya no tuvimos más clases y empezamos a trabajar algunas herramientas de análisis de texto, de reflexión filosófica. También vimos el inicio de la filosofía griega con la línea de tiempo del origen, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros ahora ya empecemos con la filosofía en cuanto tal. Como les comenté a algunos en el lectivo, se sugirió desde el Ministerio alguna priorización de contenidos, una priorización curricular donde nosotros vamos a trabajar en torno a algunos contenidos seleccionados y no todos los del programa que están a lo largo del año, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es ahondar en el tema, en los temas más importantes que les puedan servir y que no pueden dejar de aprender. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción para ya ir entrando de fondo en la filosofía en cuanto tal. Si bien cuando nosotros tuvimos clases presenciales vimos el concepto de filosofía, solo vimos una pincelada porque estábamos viendo el diagnóstico y fue como para explicar de qué se iba a tratar el ramo. Pero no ahondamos en el concepto más, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a hacer el paso previo a hablar de filosofía. Y para eso me gustaría que viéramos un concepto que es fundamental a la hora de hablar de filosofía. Primero, el objetivo de la clase es que nosotros podamos conocer las preguntas fundamentales de la vida y las características de los quehaceres filosóficos, ¿ya? Esta clase obviamente es solo introducción, nosotros la siguiente clase vamos a seguir ahondando en este objetivo que es grande y complejo como para abordarlo en un video de 15-20 minutos, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que el día de hoy nosotros hagamos la introducción al tema. Y para hacer la introducción me gustaría detenerme en un concepto súper importante a la hora de hacer filosofía. Antes incluso de definir el concepto de filosofía, que es el concepto de asombro. ¿Qué es el asombro? ¿Cuándo yo me asombro? ¿Ustedes se han asombrado alguna vez? Un ejemplo claro de esto, y que todos, al menos los que están aquí en tercero medio ahora, viendo este video, vivenciaron, fue, ¿se acuerdan ustedes la primera clase de filosofía que nosotros tuvimos? Y yo les conté la historia del científico loco. Cuando yo estaba contando esa historia, sus caras expresaban asombro, ¿ya? Porque en ese momento ustedes me estaban creyendo, se escucha ladrar mi perro, está muy enojado. En ese momento ustedes estaban creyendo lo que me estaba pasando. Entonces, sus caras al escuchar que alguien me había sacado el cerebro, obvio, algunos estaban riendo, pero habían otros que realmente estaban sorprendidos con mi relato y que a lo mejor incluso me estaban creyendo, ¿ya? Entonces, si pudiéramos dar un ejemplo de asombro, ese sería el primero. Nosotros nos asombramos cuando algo nos llama la atención, cuando algo sale de lo común, cuando algo interviene en mi tranquilidad, cuando un estímulo externo produce cierta reacción en mí. Ya, si yo estoy tranquilita en mi cama, leyendo, estudiando, haciendo algo, y suena como un bombazo, como que algo explota, obviamente me voy a asombrar, obviamente me va a llamar la atención. ¿Ya? Pero eso es como un asombro forzado. La idea es que en la filosofía nosotros podamos asombrarnos de las cosas que son normales, de las cosas comunes. Por eso se dice, que también se los mencioné en algún momento, que los mejores filósofos son los niños. Piensen ustedes en los niños cuando tienen 2, 3 años y empiezan a hablar. ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? Y de repente ven algo y los asombra tanto, que son cosas tan básicas para nosotros, pero para ellos es algo espectacular. Entonces su asombro hace que ellos se puedan cuestionar cosas que para nosotros son obvias, ¿ya? Eso es filosofía. Cuestionarse cosas que para el resto pueden ser obvias, pero que para nosotros van a ser importantes. Asombro, ¿ya? Piensen ustedes en ejemplos de asombro. ¿Se asombran ustedes con lo que está pasando en la actualidad con el coronavirus, con el COVID-19?
A mí a veces me asombra cuando de un momento a otro pasamos de 900 casos a 2000. De repente me asombra ir al centro a algo en particular y que esté lleno. Y que esté gente esperando para vitrinear en una tienda. Ahí podemos ver asombro. En la vida cotidiana nosotros podemos ver muchas veces el asombro. No nos damos cuenta quizás. O quizás ya ciertas cosas no nos asombran. Porque estamos tan acostumbrados a ver. De hecho hay mucha gente, nuestros papás muchas veces dicen, a mí ya nada me llama la atención. Nada me sorprende. Porque hemos visto tantas cosas que hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos perdido esa alma de niño que se cuestiona las cosas constantemente. La idea es que nosotros pudiéramos recuperar un poquito de esta capacidad de asombro, ¿ya? ¿Qué más con respecto al asombro? Cuando nosotros nos asombramos, ya muchas veces nacen preguntas. El ejemplo que les daba yo del COVID-19. Cuando yo voy al centro y veo que alguien está haciendo una fila para ir a vitrinear, ¿ya? Yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿realmente necesita ir a vitrinear? Y obviamente cuando yo me asombro, surgen preguntas importantes. Cuando yo, no sé, les daba el ejemplo del bombazo, ¿qué es? ¿Por qué sonó? Me paro, busco qué es. Me cuestiono cosas, ¿ya? Entonces el asombro muchas veces va de la mano con las preguntas. Obviamente, cuando yo me asombro, no siempre digo las preguntas. Pero en mi cabecita, lo primero que hago es cuestionarme cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Ya? ¿Por qué estamos en la casa? ¿Por qué no podemos salir? Si es tan rico salir. ¿Por qué no podemos ir al colegio? ¿Por qué no podemos ver? Ustedes no pueden ver a sus compañeros. Pueden ver a sus amigos. Ya, muchas veces, yo creo que nadie pensaba que esta situación iba a llegar tan adelante. Pero muchas veces nos asombramos y a partir de ese asombro nacen preguntas súper importantes. Así nace la filosofía. Cuando ciertos hombres, porque ellos fueron los primeros en filosofar, se asombraron. Se asombraron de ver que había un mundo que estaba creado. Se asombraron de ver un mundo que estaba creado o que nació de algo y no sabemos de dónde. Y ellos se cuestionaban, ¿y de dónde vino el mundo? ¿Qué pasó? Se asombraron de ver un hombre que podía conocer. ¿Y cómo conoce el hombre? ¿Cómo aprende el hombre? Entonces es súper importante que nosotros tengamos como punto de partida el asombro, ¿ya? Y que tengamos que, como segundo punto, después del asombro, lo que nosotros hacemos comúnmente es cuestionarnos cosas. Y ese es el punto de partida de la filosofía, ¿ya? Como les digo, esto es solo una pequeña introducción, porque nosotros vamos a trabajar en torno al asombro el día de hoy. Yo les voy a mandar un texto que tiene que ver con el asombro en la filosofía, ¿ya? Algunas preguntas que van a ir en torno, se las voy a leer. Dice, ¿en qué momento han experimentado situaciones o sensaciones que son el punto de partida en la filosofía? Por ejemplo, ¿en qué momento a mí me han hecho cuestionarme ciertas cosas en la vida que han dado pie a que yo haga una reflexión al respecto? Muchas veces nosotros nos cuestionamos las cosas cuando nos pasan cosas malas. Muere un familiar y decimos, pucha, ¿estaré haciendo las cosas bien? Pucha, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué Diosito es tan injusto? Entonces muchas veces nosotros empezamos a cuestionarnos cosas cuando nos pasan cosas malas. Y yo creo que a todos, absolutamente todos, hemos tenido algún momento de filósofos. Todos en algún momento nos hemos planteado ciertas preguntas que hemos tratado de responder por medio de la reflexión y que no necesito buscar información en internet, sino que la tengo que buscar acá, en mi pensamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del texto? Primero es que usted lea el texto porque se trata del asombro, ¿ya? Y segundo, que responda a las preguntitas que yo les voy a dar. Como les dije, la primera pregunta es, ¿en qué momento han experimentado situaciones o sensaciones que son punto de partida en la filosofía? Por ejemplo, al ver una obra de arte y se asombraron tanto que se cuestionaron cosas, en una crisis social, en una crisis personal, en una duda existencial. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Yo creo que en este momento hay muchos que están cuestionando eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted haga una listita con estas situaciones que lo hayan llevado a preguntarse cosas y frente a cada situación usted va a describir una reflexión. Por ejemplo, si yo tuve una crisis existencial, supongamos que yo tengo la edad de ustedes,
y no sé cuál es mi vocación. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? Escribo al lado. En mi vida en realidad tengo varios puntos importantes que me llaman la atención. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención la filosofía, me llamaba la atención la política, me llamaba la atención el tema de la educación, ¿ya? Y trato de responder a la pregunta de una manera reflexiva. No haga un texto gigante, 1 o 2 líneas, porque si no, no va a terminar nunca, ¿ya? Ya, como les digo, frente a cada situación, describir qué reflexión o qué pregunta le surge a partir de esa situación, ¿ya? Puede que no haga una reflexión, pero puede que yo ponga toda una crisis existencial. Y mi pregunta fue, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi estilo? ¿Tengo identidad? ¿Por qué un día cambio de amigos? ¿Por qué un día me gusta el K-pop y al otro día me gusta el rock? ¿Por qué un día me visto de negro y al otro día me gusta andar alegre con colores y escuchar reggaetón? ¿Ya? Entonces usted va a hacer una lista de situaciones y al lado va a poner o una reflexión o una pregunta en torno al tema. Y nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a filosofar de cualquier tema, ¿ya? Después de eso usted va a responder 3 preguntitas, 4 preguntitas, 1, 2, 3, 4 preguntitas en torno a la comprensión del texto. ¿Ya? Porque la idea es que también entienda el texto. Una de las cosas fundamentales que en todas las asignaturas en la priorización de currículum está incluida en la comprensión lectora. Entonces es probable que en todas las asignaturas le estén mandando textos. Y es importante que usted lo haga. ¿Ya? Recuerde que la PSU el próximo año, cuando usted la dé, va a ser solo comprensión lectora, la prueba de lenguaje. Entonces la idea es que usted vaya tomando el ritmo de leer, comprender, responder. ¿Ya? Eso con respecto a la clase de hoy. La próxima clase vamos a trabajar el concepto de filosofía, pero lo vamos a ir comparando con otras disciplinas. Por ejemplo, ¿cuál es su objeto? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo se estudia filosofía? Etcétera. ¿Ya? Eso, jóvenes. Espero tengan muy buena semana. Cuídese, no salga de sus casitas, saludos a sus familias y que tengan muy buen día. Adiós.